Buenas noches, compañeros, tutora. A continuación, mis compañeras y yo presentaremos nuestra exposición. Como primer tema, vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de instrumentos de medición en contexto de la evaluación neuropsicológica. Pues estos son pruebas o procedimientos que se utilizan para determinar el estado cognitivo y afectivo conductual del paciente. Estas se realizan en pacientes que han sufrido un daño cerebral, personas enfermas y que dicha enfermedad repercute a nivel neurológico. Eh, También hay personas con patología psiquiátrica. Más que nada estas pruebas se aplican en forma de test, entrevistas, cuestionarios y escalas, y solo pueden ser realizadas por psicólogos que sean especializados en neuropsicología. Su exploración abarca desde la memoria, lenguaje, atención, praxis, y los posibles cambios conductuales y afectivos. ¿Pones la siguiente, porfa? Tiene un papel muy importante, ya que, como lo mencionamos, ayuda a explorar y determinar las secuelas de un daño neurológico. Con esto podemos utilizarlo como un instrumento de medida y así lograr obtener una sugerencia para un tratamiento o rehabilitación. También se considera que estas pruebas deben de tener dos aspectos importantes, que es la estandarización y la normalización, pero eso lo veremos más adelante con otra compañera. La pregunta principal que nos viene a la mente es ¿cuál sería uno de los beneficios de estas pruebas psicométricas en la evaluación neuropsicológica de una persona o de un estudio de caso? El beneficio principal es que se puede valorar los resultados de la evaluación, es decir, que es cuantitativo o medible, y al ser así se puede comparar con una normativa de referencia. Al tratarse de un diagnóstico cuantitativo, se valoran los resultados obtenidos en base a criterios estadísticos. Los podemos comparar con una determinada población normativa de referencia. Ese es el beneficio o uno de los principales beneficios de las pruebas psicométricas. ¿Le puedes dar, por favor, la siguiente? Gracias. Esas pruebas deben de tener dos aspectos, que es la confiabilidad y la validez. La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado de precisión o exactitud de la medida, en el sentido de que si aplicamos repetidamente el instrumento al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. La confiabilidad también es la consistencia de una medida o test, la manera en la cual se calcula o controla la eficacia de los resultados. La validez se refiere al grado en que un instrumento mide la variable, es decir, la capacidad de una prueba para medir lo que se supone que mide. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la estandarización y la normalización en una prueba psicométrica. Bueno, para empezar, ¿qué son estos dos conceptos? Los dos conceptos son muy iguales e incluso algunas veces se podrían confundir, pero una gran diferencia es que estandarizar hace referencia al proceso de ajustar o adaptar, en este caso una prueba psicométrica, para que se puedan asemejar a un tipo, modelo o norma en común. Y normalizar es básicamente lo mismo, pero esta lo hace con el objetivo de ordenarlas y mejorarlas. Estos procesos son importantes ya que permiten a una prueba psicométrica ser eficaz y fiable, porque cada una de estas es dependiendo del caso y la población a tratar. No se puede aplicar la misma prueba a todas las personas. Y bueno, ¿qué es la sensibilidad y la especificidad de una prueba neuropsicológica? La sensibilidad hace referencia a la capacidad de un instrumento de detectar cambios o anormalidades en el paciente. Y la especificidad
mide a las habilidades de manera particular, básicamente las sensibilidades de manera general y la especificidad de manera particular. Se enfoca en algo más específico. Bueno, dentro de la evaluación neuropsicológica hay dos tipos de estudios, los estudios de caso y los estudios de grupo. En los estudios de grupo los sujetos se comparten las mismas variables y hay un mismo grado de afectación. Estos tipos de estudios siguen un enfoque cuantitativo porque el objeto es encontrar asociaciones de síntomas en comunes dentro de las personas que conforman el grupo que se va a estudiar. Mientras que los estudios de caso se llevan a cabo mediante agrupaciones de casos únicos o casos particulares, pueden no presentar ningún grado de afectación y tienen sobre todo un enfoque cualitativo porque estos estudios permiten conocer la estructura de los procesos cognitivos particulares de cada persona. Siguiente, por favor. Y bueno, la utilidad de la evaluación neuropsicológica se compone por diversos aspectos, entre ellos destacamos estos, y uno de ellos es que intenta reconocer a qué síndrome o síndromes corresponden los déficits hallados en el paciente, analiza el estado cognitivo y los posibles síndromes clínicos, evalúa las secuelas cognitivas y comportamentales resultantes de patologías cerebrales. También sugiere el inicio de una rehabilitación después del informe derivado de la evaluación neuropsicológica. Como lo mencioné anteriormente, mide tanto aspectos cualitativos y cuantitativos relativos al paciente y a las pruebas que se le aplicaron. Y sobre todo permite que el paciente se sienta identificado con un síndrome y que asocie todos sus padecimientos a este diagnóstico que fue arrojado a través de la evaluación neuropsicológica. Bueno, aquí mostramos las referencias que utilizamos mis compañeras y yo para presentar estas diapositivas y hemos terminado con la exposición. Gracias.